esto a grabar? Muy bien. Bueno, pues entonces les decía que la sesión pasada hablamos sobre las causas y las consecuencias de la migración. Hicimos por ahí un ejercicio también colectivo, dialogamos, nos conocimos un poquito. Y pues me gustaría si alguien pudiera, de las personas que estuvieron en la sesión pasada, contar un poquito de lo que se trató la sesión para los que no pudieron estar, hacer una breve recuperación. Por ahí, sí, estuvo Marla, estuvo Alberto, me parece, pero yo no lo veo. Ah, no, sí, aquí está Alberto. Ajá. No sé quién quiera contarnos un poquito. Adelante, sin pena, sin pena. Marilena, Ujú. sabes que, bueno, yo veo en lugar de ver tu cara, veo el aviso de que estás grabando la sesión y no la puedo quitar. Hoy, no sé si... Necesitas ponerle entendido. Sí, A ver. darle clic en el botón azul. Ah, ya. Sí, es que no podía bajar. Entendido. Va. Vale. Listo, gracias. Ya, De que no te preocupes, Alberto. gracias. ¿Alguien de las personas que estuvo la sesión pasada quisiera contar brevemente qué fue lo que abordamos a los que no pudieron estar? No. Ahí estuvo. A ver, si quieres, digo, me acuerdo un poquito, no tuve chance en la semana de repasar, de hacer la tarea. Pues Ujú. como el jueves pasado, soy contador y estamos en plena época de declaraciones, de mucho trabajo, entonces no hubo chancita de estudiar. Pero de lo que me acuerdo más o menos, pues nos dieron una introducción así muy general al tema de la migración, ¿no? Viendo algunos indicadores, algunos tipos de migración, de hecho, datos muy interesantes que yo en lo personal pues no conocía, que nunca me imaginé que, por ejemplo, lo de la migración por cuestiones climáticas, jamás me pasó por la mente que existiera un tipo de migración debido a las condiciones climáticas. Si bien, como comentó ahorita la compañera de Monterrey, pues acá en Juárez también tenemos un clima muy extremoso, pero tanto así como para moverse en masa por cuestiones climáticas, sí me sorprendió un poquito ese aspecto de la sesión el jueves pasado. Entonces, por ahí la dinámica que hicimos también se me hizo bastante interesante de los eventos que habían habido las últimas décadas, por las que pensábamos que habían influido esos eventos en la migración, en la cuestión socioeconómica de la ciudad, del país también. Entonces, de lo que recuerda en general, digo, pues es eso y aspectos muy interesantes que va conociendo uno ahí sobre la marcha. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más quisiera decir algo más respecto a lo que hablamos la clase pasada? Marla, adelante. Hola. Bueno, creo que algo que a mí me gustó mucho de la sesión fue en relación a la exposición que nos hizo, no recuerdo su nombre, Dylan Corbett. Dylan, pues nos mostró algunas estadísticas y el alza, ¿no?, que ha tenido la migración en los últimos años y cómo se ha ido modificando, que inicialmente pues la migración era más caracterizada por el sexo masculino y cómo ha ido variando y cómo se ha ido expandiendo, de que ahora la migración pues no es solamente por hombres, sino también mujeres, niños solos, familias enteras, ¿no? Y otro dato que me pareció muy interesante es que, pues, a veces dentro de de nuestra situación como mexicanos, ¿no?, juzgamos cómo se da el trato hacia las personas migrantes que van hacia Estados Unidos y que, bueno, nosotros en México estamos haciendo prácticamente lo mismo o peor, ¿no?, hacia las personas que están
en tránsito. Y una cosa que me sensibilizó mucho fue, bueno, primero verme como pues también parte de, ¿no? Que finalmente migrantes somos muchos y estamos en nuestro contexto también acompañados por muchas personas que también han migrado, ¿no? En el mismo país o que se relacionan con alguien que ya migró, ¿no? Y el dato que les digo que me sensibilizó mucho, pues fue visualizar, ¿no? A esas personas a imagen de Dios y em, pues que son portadores de esperanza, ¿no? Y de fe, que si se atrevieron a dejar todo, pues fue porque la situación probablemente no era muy esperanzadora y que al moverse son grandes portadores de esperanza, ¿no? Y bueno, eso es lo que a mí me recuerda. Gracias. Muchísimas gracias, Marla. Muchísimas gracias por también recuperar estas ideas. Me parece que han puesto algunas cosas muy importantes de las que se han compartido en la sesión pasada. Mandamos tanto a los acompañantes como también a los voluntarios algunos materiales complementarios. Ya a lo mejor podemos tener también una sesión con el grupo de voluntarias y, perdón, de acompañantes. Bueno, acá comparte Marisol. ¿Quieres compartirlo a todos, Marisol? ¿O solo con...? ¿Sí? Bueno, comparte Marisol en el chat. Dice que no estuvo, pero vio el material que nos mandaron. Y como dice Adela Cortinas, me movió. No rechazamos a los extranjeros. eh, si son turistas, cantantes o deportistas de fama, los rechazamos si son pobres, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo también importante, ¿no? No nada más es la xenofobia, ¿no? Sino la aporofobia, ¿no? Que tenemos, más bien es el miedo a los, este, a los pobres. Dice que Marisol, ¿tienes problemas con tu audio? Sí, ¿verdad? Bueno, pero aquí te leemos, te leemos, te leemos. Con cuidado, perdón, ya es jueves en la tarde. Bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Tenemos a dos personas que apreciamos mucho, Iván Rubín y Sara Villegas. Ellos forman parte, más bien son el área legal, no forman parte, ellos son el área legal del JRS en Ciudad Juárez. Hacen una labor directa de acompañamiento a personas migrantes para la defensa de sus derechos, para el reconocimiento de la condición de refugiado, quienes han vivido violencias en sus lugares de origen. Y bueno, creo que siempre es importante no solamente ver desde la teoría, sino desde la experiencia, lo que implica la defensa de derechos humanos en contextos de migración. Y bueno, pues tanto Iván como Sara hacen un trabajo muy entregado y también muy profesional para estos fines. Y pues Sara es egresada de acá de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene también estudios en la Universidad de Monterrey y un posgrado en estudios de género también acá en Ciudad Juárez, es maestra en estudios de género. Iván es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y también tiene mucho trabajo y también cursos que una educación complementaria en temas sobre todo relacionados con el derecho a a la igualdad y no discriminación. Y bueno, pues ellos mismos se van a ir presentando a través de sus palabras y pues les dejo el micrófono, compañeras. Muchas gracias a Elena por esta presentación. Miren, la verdad es que estoy en dos bandos porque estoy en mi celular y en mi computadora, porque como les dije, mi computadora no sé qué le pasó, que no me deja ni siquiera pues verme a mí, ¿no? Entonces estoy transmitiendo por la computadora, pero con la cámara de mi celular. Entonces les ruego que tengan un poco de paciencia si hay algún momento en el que se está haciendo esto como muy lento. Pero espero que ahorita creo que ya se está viendo tanto la presentación como mi persona, entonces, pues bueno, voy a continuar.
El objetivo también de esto es de que ustedes puedan tener como unos procesos también muy participativos dentro de esta sesión. A mí me interesa mucho poder escucharlos, también desde su experiencia, también desde su acercamiento al tema de los derechos humanos, porque la sesión de hoy es justo eso, ¿no? O sea, el tema de derechos humanos y la migración. Entonces, una de las primeras preguntas que yo les haría a ustedes, como parte también de este voluntariado, es saber qué entendemos por derechos humanos. Y con esto me gustaría preguntarle a 2 o 3 personas que me puedan dar estas participaciones de qué son los derechos humanos. Tenemos mucho, o yo creo que hemos escuchado mucho de los derechos humanos, pero muy pocas veces tenemos como un concepto como ya bien fundamentado o un acercamiento total. Entonces, no sé si alguien me pudiera apoyar con eso y que puedan abrir los micrófonos o que puedan ponerlo en el chat y les vamos leyendo. Entonces, no sé, ¿alguien nos quiere ayudar? No hay preguntas incorrectas. Entonces, digan, no hay respuestas incorrectas. Y si no, pues yo les voy a seleccionar. Entonces, la primera persona que veo es Adriana Vial. Adriana, ¿me puedes ayudar, por favor, con alguna, un concepto, acercamiento o algo que tengas ahí con el término de derechos humanos? Bueno, como en mis palabras, ¿no? Un poquito los derechos humanos, pues son, pues esos, a eso que deberíamos todas acceder, ¿no? Por igual, como seres humanos, que tienen que ver con nuestra dignidad, nuestro ser persona, nuestro bien desarrollo, ¿no? Y que pues es necesario pues que los garanticemos para las personas. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Yo creo que voy a rescatar como una parte, ¿no? La última parte que comentaste, o sea, que tenemos que protegerlos como para poder garantizar como nuestra dignidad, más o menos por ahí vamos, ¿no? En la otra hay un comentario en el chat que nos ponen que dice lo siguiente, ¿no? Bueno, decía lo siguiente, déjenme lo checo por mi computadora. Son aquellos que tiene el ser humano por el simple hecho de serlo y estar encaminada a su dignidad, ¿no? Eso es lo que nos dice también Ruth Romero. Y pues una última participación, no sé quién me quiera apoyar con una última. Bueno, veo aquí un nombre que dice Luis Fernando Noyola Rojas. No sé si Luis Fernando nos puede ayudar también con esta participación. Sí, bueno, también desde mis palabras, son derechos que son inherentes al ser humano, son inalienables, hay cierta cuestión como de ser universales y también que no están condicionadas a ningún tipo de discriminación, entiéndase raza, etnia, sexo, género, y que también tienen la contraparte de tener obligaciones, también por esos derechos. Entonces sería eso. Perfecto, pues creo que ya vamos teniendo como varios elementos a partir de sus conceptualizaciones y de sus acercamientos, ¿no? Por un lado, las 3 personas creo que mencionaron la dignidad humana, ¿no? Como un eje fundamental o una parte fundamental de la definición de los derechos humanos. También hay otras donde nos dice que tiene que ser sin discriminación o sin distinción alguna, ¿no? Como lo que nos dijo ahorita Luis Fernando. Entonces, vamos teniendo como varios elementos, ¿no? Otra persona como Ruth que nos decía, ¿no? O sea, que son inherentes al ser humano. Bueno, a partir de esto, yo les quisiera comentar como que justo en el término de los derechos humanos ha habido diferentes acercamientos, diferentes perspectivas o diferentes formas de analizar a los derechos humanos. Voy a mencionarles como a grandes rasgos 3 de las grandes participaciones o acercamientos que se tienen a partir de los derechos humanos y después vamos a retomarlas en un concepto que podemos utilizar como personas voluntarias de esta sesión. En un primer momento, a los derechos humanos se les definió, desde un precepto como naturalista, ¿no? Al que lo conocemos como el justnaturalismo. El justnaturalismo nos habla de la naturaleza humana, pero también nos habla justo de algo como un principio mayor, ¿no? O sea, que debe de haber alguien más fuerte que los seres humanos que nos da estos derechos con el simple hecho de haber nacido o incluso en algunos pensamientos
naturalistas o justnaturalistas desde que somos concebidos, ¿no? Entonces el justnaturalismo nos dice que, o postula que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, a toda la raza humana, por el simple hecho de serlo, como alguien que nos comentaba por ahí, independientemente de que estos se encuentren en una ley o en alguna normatividad. Ajá. Eso nos dice el justnaturalismo. En contraposición tenemos a la visión o el acercamiento del justpositivismo. En el justpositivismo nos dice que los derechos humanos tienen que estar forzosamente garantizados o se tienen que prever en leyes, en ordenamientos jurídicos, en tratados internacionales o en alguna normatividad que exista, ya sea de manera nacional o internacional. Ajá. Si estos no están plasmados en un ordenamiento jurídico, pues entonces no existen, ¿no? No tendrían por qué garantizarse y no tendrían por qué protegerse. Pero también existe una teoría crítica de los derechos humanos, incluso al derecho, ¿no? La teoría crítica parte en dar una contraposición a las dos anteriores, ¿no? Porque si bien la teoría crítica dice que pueden existir esos dos supuestos, nos dice que más bien los derechos humanos surgen a partir de productos de luchas y procesos sociohistóricos en una determinada sociedad o en un determinado estado y que nacen gradualmente derivado de circunstancias caracterizadas por esas luchas. Entonces también tenemos una doctrina moderna que nos dice que los definen a los derechos humanos como procesos sociales, económicos, políticos y culturales que abren y consolidan espacios de lucha por una particular concepción de la dignidad humana, ¿no? A mí particularmente me gustan más las teorías críticas de los derechos humanos porque justo responden a diferentes contextos y procesos, ¿no? Incluso nos explican un poquito más que de los derechos que van siendo reconocidos van haciendo a partir de diferentes necesidades que se van obteniendo en las propias sociedades, ¿no? Como por ejemplo los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, que también tienen un contexto, los derechos de las personas de la diversidad sexual, los derechos de las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo podemos conceptualizar a los derechos humanos? Podemos tener ya un acercamiento, un concepto muy generalizado que podemos obtener y utilizar para la protección de las personas, ¿vale? Entonces, los derechos humanos se pueden conceptualizar como derechos subjetivos. Voy a hacer un breve paréntesis. ¿Qué vamos a entender como derechos subjetivos? Los derechos subjetivos son aquellos derechos que por medio del cual todas las personas tenemos la facultad de reclamarle a un Estado o a una autoridad competente para que puedan ser ejercidos o reconocidos, ¿vale? Eso es lo que es un derecho subjetivo. Pero entonces, los derechos humanos forman parte de estos derechos subjetivos que pueden ejercerse ya sea de manera individual o colectiva, que agrupa también a libertades y derechos inherentes justo de la dignidad humana de todas las personas y que pueden encontrarse reconocidos tanto en el orden jurídico nacional como internacional y también devienen de una evolución histórica y de un contexto social. Ajá. Los derechos humanos tienen que garantizarse, protegerse, promoverse y respetarse, justo como lo decía nuestro compañero, sin ningún tipo de distinción, ya sea por la nacionalidad, el sexo, el género, la situación migratoria, la edad, alguna discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género de todas las personas. Que esto es más o menos lo que nos menciona esta lámina. De hecho, también esta obligación que tiene el Estado y en un contexto ya muy particularizado, el contexto mexicano, viene o deviene de una obligación constitucional, o sea, que está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y podemos encontrarlo en el artículo 1 de la Constitución. Ajá. Eso es la obligación de todas las autoridades que tienen que hacer. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Si no, para seguir. Perfecto, Alfredo. Si ven que no les doy la palabra, por favor,
pongan su manita, como aquí en la aplicación de Zoom ya ven que tenemos como la forma de poner nuestra manita, porque luego como estoy en los dos campos, no los puedo ver. Pero venga, Alfredo, vale. Ahorita me llama la atención en lo que se ha compartido, que no se ha tocado la palabra derecho. Y para explicarla, porque ahí, como la última explicación, subjetivo, pero se me haría interesante. Y la estaba googleando, y tampoco la dicen, o sea, te empiezan a decir un rollo y te dices, ¿pero qué es derecho? ¿Qué significa? Por ahí, digo, lo estoy comentando y aquí anotaba como un precepto, o sea, ¿qué es lo indispensable, mínimo, minimorum, para que alguien tenga esa dignidad de ser humano? Pero bueno, yo lo pregunto porque no lo sé, o sea, yo estoy preguntando, soy neófito en esto, pero no se ha comentado y yo creo que si empezamos a hablar de algo que no está claro, más difícil va a ser comprenderlo, creo. Gracias. Perfecto, Alfredo. Sí, pues muchas gracias por esa pregunta, ¿no? Porque, pues el derecho, de manera muy generalizada, ¿no? Y pues justo, ¿no? Sin tener que irnos a muchos otros términos, pues es un conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana, ¿no? ¿Cómo se trata de regular esta conducta humana? Pues a través de ordenamientos, permisiones, obligaciones o prohibiciones, ¿no? Claro que esto va a ser a partir de un contexto muy específico, de una zona geográfica específica, ¿no? Entonces, así podríamos conceptualizar de manera muy generalizada al derecho, ¿no? Como un ordenamiento, ajá. Porque también lo podemos definir como un fenómeno social, como un valor, como un proceso de argumentación. Entonces, yo creo que para estos efectos podríamos quedarnos como el ordenamiento, ¿no? Vale, entonces, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? No, bueno, no sé si también, Alfredo, con eso sí contesto un poquito como de lo que vamos después. Sí, gracias. ¿Sí? Perfecto, vale. ¿Alguien más? Ok, vale. Pues vamos a abrir otra ronda de preguntas porque me gusta que la gente participe. Entonces, ya dijimos que todos estos derechos tienen que promoverse, respetarse, protegerse y garantizarse sin ningún tipo de distinción o sin ningún tipo de discriminación. Ajá. O sea, esto tiene que ir parejo, ¿no? Para todas y todos el Estado nos tiene que reconocer los derechos. Pero entonces, ¿qué es la discriminación? Aquí voy a hacer otras dos preguntas. Voy a pedirle a Gary Lundin, que ahorita es la persona que veo aquí en la pantalla, si nos puede decir en sus palabras, si tiene algún acercamiento de qué es la discriminación. Y después, Mara Martínez, por favor. Yo entiendo discriminación de distinguir entre aquel no es igual que a mí. Y al discriminar, normalmente lo categorizamos en lo que está bien y lo que está mal. Discriminar es distinguir entre una cosa y otra. Perfecto. Y yo te preguntaría, Gary, ¿todo proceso de distinción es discriminación? No necesariamente. Ok. ¿Y me puedes dar un ejemplo de qué sí y qué no? Por ejemplo, cuando discriminas, te haces distinciones en cada área donde estudiamos. Tenemos por ejemplo, estudié idiomas extranjeros para enseñar idiomas extranjeros. Y encuentro seguido con personas que sí hablan inglés, pero no tienen la menor idea cómo se enseña. Ok. Eso es una discriminación, o sea, discriminar. También he observado que si una persona es morena, una de mis primeras observaciones en trabajar en una escuela era en una oficina con un compañero que era se llamaba la atención, histriónico. Me fijé nada más sin conocer nada del contexto, que todos los morenos sus compañeros se fueron a su oficina, ninguno blanco, ninguno caucásico. Eso es una discriminación. Así es. Bien o mal, para mí está mal.
Porque me llamo Gary, no me llamo Moreno. Me llamo Gary, no me llamo Gringo. ¿Sí me explico? Vale, perfecto. Ok, gracias, Gary. Mara, ¿nos puedes ayudar también? Bueno, además de lo que dijo Gary, que me parece muy interesante, es tratar a una persona por desigualdad o sea, dar un trato injusto, indigno o incluso ofensivo por alguna condición, ya sea de tipo de origen, de raza, de religión, de aspecto físico, etcétera. Ok, ok, perfecto. Creo que con las participaciones nos vamos acercando cada vez más a un concepto como mucho más definido. Bueno, la discriminación, ¿dónde la podemos encontrar? También la vamos a encontrar en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también existe una ley muy especializada, ¿no? Que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En la Ley Federal también nos habla en el artículo 1 qué vamos a entender como discriminación. Y la discriminación, de manera sucinta, de manera muy resumida, como un acto jurídico, porque, ojo, también la discriminación la vamos a poder visualizar desde las áreas sociales, antropológicas, políticas, etcétera, pero desde el área jurídica, desde lo jurídico, desde el derecho, vamos a entender a la discriminación con 3 elementos. El primero de ellos es que tiene que tener una conducta. ¿Esto qué quiere decir? La conducta es que hay un trato por acción o omisión, o sea, esto quiere decir que la querramos hacer o que no querramos, pero de todas maneras lo estamos haciendo, que sea de manera voluntaria o involuntaria y que sea de diferenciación, de exclusión, de restricción y que sea carente de una justificación objetiva, razonable y proporcional. Esa va a ser la conducta. ¿Por qué? Porque en este primer elemento de conducta puede haber procesos, por eso yo le preguntaba a Gary que si todos los procesos de distinción van a ser discriminación, y no. ¿Por qué? Porque va a haber algunos procesos de distinción que van a estar completamente desde la visión de la objetividad, de la razonabilidad y de la proporcionalidad. Ahorita voy a poner un ejemplo. En otro elemento de la discriminación vamos a tener un resultado. Esto es, el resultado es que vulnere o un efecto que vulnere los derechos humanos o libertades de todas las personas, que ya sea que se encuentren tanto en la normativa nacional o como en los tratados internacionales, o sea, la normativa internacional. Y siempre y cuando, este es el tercer elemento de la discriminación, nos decía Mara y fue un muy buen acercamiento, haya un nexo causal en estos actos o hechos. ¿Y qué vamos a entender como este nexo causal? Que sea sustentado en categorías inherentes a la persona. ¿Esto cuál es? ¿O qué vamos a entender como una categoría inherente? Pues van a ser aquellas que formen parte de la identidad de cada persona, que sean de imposible modificación o de muy difícil modificación. Porque se va a entender como constitutiva o consustancial de cada una de las personas. ¿Cuáles son estas categorías? Pues bueno, el sexo, el género, la discapacidad, la edad, una orientación sexual, la situación migratoria, el origen étnico o nacional. Nos decía Mara también algo como la apariencia física, ¿vale? Entonces, si tenemos estos 3 elementos en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, vamos a poder entender qué es la discriminación, ¿vale? Yo les decía, ok, todo proceso de distinción y discriminación, no. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una fiesta de cumpleaños, supongamos que yo mañana cumplo años, y yo les digo a ustedes, ay, el grupo del voluntariado está invitado, pero yo no invito a Aime, que la estoy viendo aquí en la pantalla, ¿no? Yo no invito a Aime porque, pues, no sé, no me cayó bien, ¿no? Supongamos que no me cayó bien en esta sesión. Entonces yo no la invito. Aime me podrá decir que la estoy discriminando, o sea, solamente por este efecto de que no me cayó bien. ¿Tú qué opinas, Aime? ¿Te estoy discriminando o no te estoy discriminando? Sí, porque al momento de que hay una exclusión, automáticamente haces una discriminación, porque eso es una segmentación, es decir, se separan las partes.
al momento de haber una separación, hay discriminación. Ok, bueno, la respuesta, o sea, ahí me tiene una respuesta correcta, pero no tan correcta desde el ámbito jurídico. Si yo, porque también la discriminación, por eso les decía que tenía fenómenos, ¿no? En un fenómeno social, pues sí, ahí me tiene la razón, la estoy segregando. Y entonces obviamente puedo generar procesos de distinción. Pero en un ámbito jurídico, si ya estamos revisando estos 3 elementos, yo no la estoy discriminando porque no, mi nexo causal, mi motivo por el cual no la estoy invitando a la fiesta, es porque me cae mal. No es por una categoría inherente a su personalidad, no es porque es mujer, no es porque, no sé, tiene, no sé, te voy a calcular la edad, Aime, perdóname, no es porque tenga 30 años, no es porque, o sea, no es por su nacionalidad, es porque simplemente me cayó mal. Entonces, eso no es discriminación. En Ciudad de México, por ejemplo, también tenemos una política pública, que es la separación de las personas en el transporte colectivo, en el transporte público, en el metro, en el metrobús, en otros sistemas de transporte. Y ahí se hacen separación por el sexo de las personas. O sea, hay unos vagones, por ejemplo, del metro, que son dedicados para toda la población y otros vagones exclusivos para las mujeres. Ajá. Esto respondió por la situación del acoso sexual en contra de las mujeres a nivel de Ciudad de México, a nivel territorial. Entonces, ese proceso tampoco es discriminatorio, porque mucha gente piensa que es discriminación por la situación del sexo, pero no es discriminatorio porque la forma en la que se constituyó esta política pública fue a través de un proceso objetivo, racional y proporcional, porque responde a una necesidad de la protección de las mujeres a una vida libre de violencia en el aspecto de la violencia sexual. 2, porque además es proporcional, porque en los vagones del metro, por ejemplo, los vagones del metro tienen 8 vagones, ¿no? Y solamente 3 son dedicados a las puras mujeres, el resto, o sea, los otros 5 van dedicados a todo el resto de la población, y porque además atiende una temporalidad. Bueno, en ese momento atendía una temporalidad, ahorita ya se prolongó. Pero el chiste es de que fue objetiva, racional y proporcional. Entonces, vuelvo al tema. Para que configure un proceso de discriminación, tenemos que tener estos 3 elementos que les estamos marcando acá. Si no cumple con alguno de esos 3 elementos, podría ser que habláramos de un proceso de distinción, pero no de discriminación, y ojo, desde el aspecto jurídico, ¿vale? Podemos tener otros procesos. Bueno, entonces, como ya les decía, todas las autoridades del territorio nacional tienen la obligación justo de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, independientemente de su orden de la competencia, ¿vale? Porque hay que recordar que las instituciones públicas y las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos van a estar en 3 órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el local o municipal, ¿vale? Independientemente del orden de su competencia, van a tener esa obligación constitucional. E incluso muchas veces pensamos que hay algunas leyes, hay algunos reglamentos, hay alguna normativa local, que de hecho mucho se defiende ahí las instituciones públicas al decir, no, es que yo tengo un reglamento o una ley o un decreto o lo que sea que dice que esto no se puede hacer. Pero si eso está vulnerando derechos humanos, discúlpeme, pero hay algo que es una jerarquía, o sea, que está jerarquizado, que nos habla de la Constitución, y entonces tú tienes que obligarte a lo que dice la Constitución porque es tu documento o tu orden jurídico mayoritario, ¿vale? Que es el que tiene mayor jerarquía en este proceso de ordenamientos jurídicos. Entonces, independientemente de su orden de competencia, tienen esa obligación. Y bueno, hay muchas veces que nosotras pensamos como personas que colaboramos o personas que nos encontramos, por ejemplo, en este voluntariado, ¿qué podemos hacer, no? O cómo podemos ayudar a las personas, por ejemplo, migrantes, ¿no? Y aquí hay un antes y un después en la visión de los derechos humanos, por lo menos en México. En México, antes del 2011, y eso es algo muy importante y a veces no denostamos o no verificamos o analizamos bien incluso la terminología o los conceptos. En México antes, la Constitución Política nos hablaba, también en su artículo 1,
es más, no reconocía derechos humanos, eso fue un proceso como ya distinto y de organismos internacionales, etcétera, pero hablaba de garantías individuales, pero además nos decía la Constitución que el Estado mexicano otorgaba estos derechos o estas garantías individuales, asumiendo entonces una posición muy pasiva de la sociedad, ¿no? O sea, más bien teníamos casi que esperar que el Estado mexicano nos dijera, ah, pues sí tienes estos derechos humanos, ¿no? O estas garantías individuales. O sea, yo te los estoy otorgando, yo te estoy diciendo que sí existen, entonces sí te los puedo garantizar, ¿no? Pero a partir de una reforma constitucional, o sea, a partir de un proceso que vivió el Estado mexicano en 2011, fue que la Constitución se reformó, o sea, se modificó, y entonces el artículo 1 cambió de concepto. Ya no decía o ya no dice que el Estado otorga, sino que más bien el Estado mexicano reconoce los derechos humanos. ¿Y por qué es importante esto? Porque incluso hay derechos humanos que no están visualizados o constituidos o previstos en el ordenamiento jurídico nacional, pero sí pueden estar en el internacional. O sea, sí puede haber tratados internacionales, sí puede haber documentos internacionales que México firmó y que entonces allá también se tienen, o sea, como está en ese ordenamiento, como está en ese documento, también el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlos. Y entonces aquí ya vamos a asumir una posición activa y es ahí donde también entramos todas las personas, ¿ok? Como es un derecho subjetivo, entonces todas las personas podemos hacer exigibles esos derechos. Las personas que estamos ahorita en este proceso de voluntariado, cuando vemos un proceso de vulneración a derechos humanos, cuando vemos un proceso de discriminación, ¿no? Como ahorita lo que ya vimos en las láminas pasadas, tenemos la facultad de poderle decirle al Estado mexicano, oye, aquí está pasando esta situación, aquí sucedieron estos hechos y esto constituye una vulneración de derechos humanos. Esto es una discriminación. Y entonces tú tienes que garantizarle a las personas involucradas que se sigan respetando, promoviendo, protegiendo y garantizando sus derechos humanos. Ajá. No sé si aquí sí estoy siendo claro o si estoy confundiendo más a las personas. ¿Sí? Creo que me están asintiendo ya, Alfredo, creo que me está poniendo el dedito arriba. Creo que sí. Vale. Entonces aquí vamos a tener como una posición mucho más activa, ¿no? O sea, ya nos correspondería incluso a la sociedad de poderle exigir al Estado el no cumplimiento de sus obligaciones, ¿vale? Bueno, y ahora también nos vamos a ir con algo que se llaman los principios de los derechos humanos. ¿Pero qué vamos a entender por principios, no? Pues bueno, los principios van a ser aquellas reglas, directrices y u obligaciones que deben de tomar en cuenta las autoridades o las instituciones públicas con la finalidad de poder reconocer estos derechos humanos. Estos principios también se pueden encontrar en el artículo 1 de la Constitución, pero de hecho el artículo 1 solamente como que los menciona, ¿no? O sea, menciona el principio de universalidad, interdependencia, inavisibilidad y progresividad, indivisibilidad y progresividad, perdón, pero no los define. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el organismo como más fuerte, jerárquicamente es más arriba en un proceso judicial o jurisdiccional en México, así como la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el CONAPRED y otras instituciones públicas, se han dado la tarea de poder pues conceptualizar a los principios, ¿no? Estos principios rectores. Entonces, el de universalidad lo vamos a poder entender como que todas las personas, todas y absolutamente todas las personas, son titulares de los derechos humanos. Somos sujetos de derechos humanos. Y entonces, este principio se encuentra estrechamente relacionado con la igualdad y la no discriminación. O sea, nadie nos va a poder restringir un derecho humano con base en nuestra categoría inherente a la personalidad. No obstante, para poder lograr la igualdad real, se debe de atender a otro tipo de circunstancias o necesidades específicas de las personas, ¿vale? Aunque es un principio universal, aunque todas las personas gozamos de derechos humanos, sí tenemos que ir desagregando las necesidades de cada una de las personas para poder obviamente ubicar sus necesidades, sus contextos y sus vivencias y poder exigir lo necesario para ese caso, para esa persona. El siguiente es el de interdependencia.
El principio de interdependencia nos dice que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran siempre ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica que necesariamente se respete y se proteja otro derecho o otros múltiples derechos, ¿vale? Porque siempre van a estar vinculados. Entonces, por ejemplo, si se vulnera uno, puede ser que se vulnere los otros derechos que pueden estar ligados o vinculados con ese primer derecho, ¿vale? El de indivisibilidad nos menciona que implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuera su naturaleza. Cada uno de ellos, cada uno de estos derechos humanos, conforma una totalidad, de tal forma que también se deben de reconocer, proteger y garantizar de manera integral por todas las autoridades responsables. Y por último, tenemos el principio de progresividad. Y yo creo que no me atrevería a decir que hay un principio como más importante que otro, pero este principio de progresividad nos dice que en materia de derechos humanos tiene que implicar la progresividad y la gradualidad. O sea, esta gradualidad como progreso. La gradualidad entonces va a referir a que generalmente la efectividad de estos derechos humanos no se va a lograr de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas tanto a corto como a mediano y como a largo plazo. Y también, por su parte, el progreso implica que los derechos siempre deben de mejorar. En tal sentido, este principio de progresividad se relaciona no solo con la prohibición de regresividad. O sea, una vez que reconocemos un derecho, no podemos decir, bueno, pero es que ya ese derecho ya se canceló, ya no existe y entonces voy a regresarte a la posición original. No, ya se reconoció este derecho, no podemos irnos para atrás. Entonces, no solamente prohíbe la regresividad del disfrute de estos derechos, sino que también hay una obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, ¿vale? Dicho ya todo esto, si ya revisamos todo esto, ¿qué derechos humanos ustedes creen de manera fundamental tienen que tener las personas migrantes o en situación de migración? ¿Qué derechos ustedes creen que deben de ser así como los basiquísimos o qué derechos ustedes ya saben que tienen las personas migrantes? A ver, no sé si Alberto de Lucio nos puede ayudar con esta participación. Sí, de tránsito. Creo que sí te escucho, pero me entrecortado. No sé si las demás también lo escuchan. Sí. Mencionaba que derecho de transitar. Derecho de tránsito. Ok, a libre tránsito, perfecto, sí, vale, gracias Alberto. Alberto Estrada, ¿nos puedes ayudar con otro derecho? Tienes el mute todavía. Todavía lo tienes. En la parte de abajo. A la salud, perfecto, sí, no sé quién lo comentó, perfecto, sí, a la salud. Coquito o otras personas, no sé, otros 2 o 3 derechos que me puedan decir. A la alimentación, que es la protección. Perfecto, sí, vale, sí. Y otras dos personas, venga. Al debido proceso, nos dice Ruth, exactamente. ¿Y alguien más? Una más, Marta, venga. A su identidad, ¿no? A una familia, pertenecer a tener una identidad, pertenecer a una familia, Perfecto. a la vida. Exactamente, sí. Pues no nada más nos dice uno, nos dice 3. Muchas gracias. Creo que ya logré activar mi micrófono, ¿no? Sí, adelante. No se me da mucho la tecnología. O sea, la seguridad, ¿no? Independientemente de por ahí mencionó el tocayo de Lucio, lo del tránsito, no sé si dentro de su andar, pues tienen derecho a la seguridad. El país por el que vayan transitando, supongo que les tiene que garantizar su seguridad personal, ¿no? Claro.
claro, una integridad física, una integridad personal, a una vida libre de violencia, ¿no? También podríamos Claro. hablar en un contexto de seguridad. Perfecto, pues muchas gracias a todas y a todos. Pues sí, bueno, Marisol también nos decía derecho a pedir refugio si la integridad o la vida están en peligro en nuestros países de origen. También es otro de los derechos humanos que tenemos o que se tienen con las personas o la población migrante. Y pues bueno, también algunas de ustedes ya lo comentaron y efectivamente tenemos varios derechos que son fundamentales a la hora de tener contextos de población migrante o de población en situación de migración. Y pues bueno, es un libre tránsito, ¿no? De que cualquier autoridad, su deber es promover y respetar el libre tránsito, ¿no? O sea, nadie debe de solicitar documentos que comprueben la nacionalidad, ni tampoco la situación de migración o la situación migratoria de las personas, a menos de que sea una autoridad competente. ¿Y cuál es la autoridad competente? Pues el Instituto Nacional de Migración, ¿no? O sea, ninguna otra autoridad podría solicitar estos documentos. El acceso a la educación y a la salud también es otro derecho humano con el que cuentan las personas migrantes. Ojo, también si tienen los contextos económicos las personas migrantes de poder solicitar servicios de prestación de salud de carácter privado, bueno, también de educación y salud, si también tienen esa opción, también lo pueden solicitar y tampoco nadie se les tiene que de discriminar. Ajá. Pero de manera obligatoria, pues, en los servicios educativos y de salud de manera pública se tendrían que garantizar. Actos del Estado civil, pues también se tiene que garantizar a las personas migrantes. Eso quiere decir que tienen que tener actas de nacimiento, el reconocimiento de las hijas y de los hijos. También pueden casarse, pueden contraer matrimonio, también de divorciarse y a la muerte, ¿vale? Procesos también de documentos de defunción. A una vida libre de violencia, como nos comentaba nuestro compañero Alberto, también todas las autoridades tienen la obligación de que ninguna persona en situación de migración viva actos de violencia, ya sea física, psicológica o psicoemocional, sexual, patrimonial, económica. También tenemos esa obligación del Estado mexicano de garantizarlo. La preservación de la unidad familiar, esto porque también ustedes de seguro ya han sabido de casos en los que se separan las familias, ¿no? Que están migrando o que están siendo también desplazadas, ¿no? Por diferentes situaciones, ¿no? Cuando también antes se les separaba o se les podía separar en la estación migratoria o también se les podía separar inclusive en los procesos de migración, ¿no? Algunas veces se puede separar a las personas al solicitarle su comprobación de la situación migratoria, de nacionalidad. Entonces también esa es una situación en que se tiene que garantizar, ¿no? Que haya una unificación familiar. La impartición de justicia. Cualquier persona, independientemente de su situación migratoria, tiene el derecho a la justicia, igual al acceso a la justicia, ¿no? También en materia de derechos humanos. Y cuando no hay esta situación de la protección a sus derechos humanos o el acceso a la justicia, pues se puede acudir ante estas dos instancias, ¿no? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al CONAPRED en procesos de disciplina. El reconocimiento a su personalidad jurídica, el derecho a la información, ¿no? O sea, todas las personas también tienen el derecho de conocer sus derechos y obligaciones, los requisitos de admisión, permanencia y salida del país, así como solicitar, como nos decía nuestra compañera Marisol, pues la condición de refugiado en el país de tránsito o de destino. El derecho a una persona traductora, porque muchos de ustedes también conocerán que en procesos migratorios hay muchas personas que no saben hablar español, ¿no? Entonces, también se dificulta, como lo hablábamos, ¿no? En los principios, o sea, si no garantizamos que la persona tenga una información accesible de acuerdo también a su idioma, pues también podemos vulnerar otros múltiples derechos humanos, ¿no? Entonces, también se tiene que garantizar que haya una persona traductora que les pueda ir refiriendo todos sus derechos. Ser informados y tratados sobre los tratados, y los convenios de los que México es parte en caso de ser necesario para poder ser adoptados, como lo que hablábamos anteriormente también los tratados internacionales. Y bueno, México debe de promover el acceso a la integración de migrantes que tengan situación migratoria regular, tanto en el ámbito económico como el social. Y bueno, yo aquí me voy a detener, le voy a dar la palabra a mi compañera Sara, porque va a ser la persona que nos va a poder
dar la segunda parte de esta sesión, ¿no? Donde vamos a hablar justo de las obligaciones de las personas migrantes, porque también muchas personas dicen, no, bueno, sí tienen derechos, pero ¿cuáles son sus obligaciones, no? También en un ámbito como un poquito de xenofobia, pero bueno, nos hablan también de esas obligaciones y también nos va a hablar de estas otras instituciones o las instituciones que tienen la obligación de garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de las personas migrantes. Sin más por el momento, voy a cerrar el micrófono y la cámara para que también mi compañera pueda seguir con la exposición. Muchas gracias y si tienen algún comentario, duda o pregunta, con todo gusto lo pueden hacer por el chat y las vamos a recibir. Gracias, Sara. Hola, gracias Iván. ¿Me ayudas nada más con la presentación, porfis? Claro que sí, me vas señalando cuando te voy cambiando. Gracias. Y bueno, muchas gracias a Iván, a Elena por habernos invitado también y pues sobre todo a ustedes por estar aquí presentes. Pues un jueves ya tarde, ¿no? Pero sobre todo también decirles que pues estos temas suelen ser a veces un poquito pesados, las leyes a veces son cansadas, pesadas, cuadradas, pero bueno, aquí más o menos les vamos dando forma y sobre todo pues adecuándolo mucho al día a día que nosotros acompañamos desde el JRS y que ustedes van a acompañar desde el voluntariado. Y bueno, pues ya nada más para finalizar con los derechos y las obligaciones, pues cuáles son estos, pues sí, no propiamente que tienen las personas migrantes, pues son muy simples, nada más se trata de resguardar y custodiar sus documentos de identidades y de situación migratoria, por ejemplo, si cargaban con algún pasaporte de su lugar de origen o si al entrar a México solicitaron algún documento para ingresar, que ahorita les voy a platicar un poquito de eso, pues es su obligación resguardarlo. Sabemos que pues en la vida real o ya en la práctica, pues muchas veces las mismas autoridades son quienes les retiran sus documentos por muchas razones, ¿no? Por extorsión, por abuso de autoridad, por, no sé, a veces son cosas que pues no logramos entender, pero siempre lo que recomendamos pues es que puedan tener alguna fotografía, que se la envíen a algún familiar, para que al menos pueda existir esta evidencia pues de que sí tenían una documentación y en caso de que podamos hacer algún tipo de reclamo ante la autoridad, pues comentar, ¿no? Que contaban con esta documentación, entraron al país con ella, pero pues se les fue retirada. Y la otra, pues, es mostrar documentación y proporcionar información que acredite la identidad o situación migratoria únicamente a las autoridades migratorias. Como ya lo comentó ahorita mi compañero Iván, no hay nadie más que tenga la autoridad para poder solicitar documentos de identidad más que la autoridad migratoria o pues el INM, y pues sí, la Policía Municipal no puede estar solicitando esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así tenga todo su poder y lo que sea de derechos humanos, no puede solicitar, en fin, cualquier autoridad que se imaginen, no puede. Y pues bueno, y ya ahora pasamos, pues, ¿cuáles son las autoridades migratorias, perdón, las autoridades que intervienen en todo este proceso migratorio? Las autoridades son muchas, como ya vimos, pues tienen la obligación de proteger, de respetar los derechos, de acompañar a las personas, independientemente de su situación migratoria. Una situación migratoria irregular no es justificación para que no se les acompañe, para que no se les brinden sus derechos, todos los derechos que ya vimos ahorita. Y bueno, esto sobre todo lo estuvimos contemplando desde la ley de migración, pero al final de cuentas, pues en realidad son muchísimas las autoridades que intervienen en algún proceso migratorio, dependiendo de la situación de cada quien, ¿no? Y bueno, primero es la Secretaría de Gobernación, la SEGOV,
pues esta es la que tiene como que las atribuciones para formular y dirigir la política migratoria en el país, fijar cuotas, requisitos o procedimientos para emitir visas o autorizar condiciones de estancia. O sea, es quien dicta como que los parámetros para autorizar la estancia aquí. Y esta secretaría crea a su vez a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, y la COMAR pues ahora sí que va a ser la autoridad que nos va a brindar como que todos los, pues la ayuda, como dicen, ¿no? Para poder tener documentos o poder transitar con documentos aquí en México. Y bueno, le das a la siguiente, por favor. No. Sí, gracias. La Comar, pues, está encargada solamente de la protección y la asistencia a las personas refugiadas aquí en México y, por lo tanto, pues, del reconocimiento de la condición de refugiados en México. Generalmente, cuando las personas ingresan aquí, la mayoría de las veces, si no es que casi siempre, pues, salen de sus países por condiciones de inseguridad, de violencia, de que no tienen protección tanto alimentaria como en temas pues de su entorno, ¿no? Entonces, esta instancia otorga una tarjeta o otorga esta condición de refugiado a la persona que lo solicite. Hay ciertos requisitos para poderla solicitar, pero pues sobre todo es ser extranjero, tener algún tipo de documento de identificación, no pide como que tenga documentos como pasaporte vigente, no da estos parámetros, sino que más bien pues de poderse identificar, ¿no? Identificación con fotografía. Y pues mientras resuelve si se le brinda o no el refugio a las personas aquí en México, pues se les da una tarjeta que tiene duración de 1 año. Esta se llama tarjeta de visitante por razones humanitarias. Va a ser muy común que encuentren que las personas tienen esta tarjeta porque es la que les dan sobre todo en la entrada, si es que entraron por la frontera sur, por, no sé, Tapachula, no sé, por cualquier entrada, ¿no? Les dan su tarjeta y con esa pueden transitar libremente por el país. Y es lo que les digo que generalmente pues no sucede, ¿verdad? Muy constantemente sabemos de personas que quisieron transitar por el país y las mismas autoridades migratorias les quitaron su tarjeta, aunque las mismas autoridades la emitieron, pero se las quitan, la rompen, son destruidas. Entonces, pues, bueno, estas también ya son otras situaciones, pero en fin, se hace una solicitud, tiene una serie de requisitos y, por ejemplo, aquí pues es importante comentarles que no hay propiamente una representación de la Comar, pero, perdón, hay una oficina de representación, pero únicamente es como para brindar orientación y dar seguimiento a trámites, pero no es a donde se puede solicitar, no es quien recibe los documentos. Entonces, hay una oficina de representación en el Instituto Nacional de Migración que está ubicado en el Puente de Córdoba Américas, que es donde se hacen todos estos trámites. Y bueno, ahí es donde va y únicamente se presenta, ya que el Instituto Nacional de Migración no es el responsable ni es quien va a otorgar la decisión de si sí o si no se le brinda. Nada más se deja el documento y ya ellos notifican cuando hay alguna respuesta. Y no sé si se pueda ver el video, nada más. Es lo que iba a comentar. Voy a ver si lo estoy poniendo, pero a ver si nos confirman si lo escuchan. Ok. Es que ahí ya se está viendo, pero no se escucha, ¿verdad? No. No. No, Bueno. no se escucha. Ok, no pasa nada. Igual les puedo mandar el link nada más para que lo tengan ahí. Es nada más lo que les acabo de comentar. La solicitud, etcétera. Bueno.
Entonces ya pasamos a la siguiente autoridad, que es el Instituto Nacional de Migración. Este también viene o nace de la Secretaría de Gobernación, y pues esta es la autoridad que es competente para verificar los documentos y la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentran en el territorio nacional, además de asegurar y presentar a las personas migrantes con estancia irregular por un plazo máximo de 90 días. Y bueno, pues aquí tenemos como que muchas, pues sí, no, muchas situaciones irregulares, como ustedes obviamente saben, lo que sucedió hace algunas semanas en esta estación migratoria, pues es precisamente cuando se detiene a las personas migrantes, no tienen algún tipo de documento y son retornadas supuestamente a su país de origen, pero esto no sucede. La realidad es que son detenidas en estos lugares que son como centros de detención, y de ahí el único objetivo pues es devolverlos, o más bien mandarlos hacia el centro o sur del país, ya que pues no, obviamente no van a estar mandando a todas las personas hasta su país de origen, pues por muchas razones, ¿no? Y también otra de las cosas, pues es que ya brindan propiamente los documentos al momento de que son autorizados por la Comar. Por ejemplo, la tarjeta esta que les estoy comentando, pues esta se emite en el Instituto Nacional de Migración. Y específicamente los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes que son no acompañados, pues son referidos al DIF, y ahí es donde se les debe asignar un espacio diferente al de las personas adultas, y deben de estar bajo la atención de un oficial de protección a la infancia. No pueden haber, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes en las estancias migratorias. A veces son separados de sus familias. Sin embargo, aquí en Juárez es algo que no es una práctica que se da. Las niñas, niños y adolescentes sí son referidos al DIF, pero en otros estados de la República, pues sí, no es común encontrar a niñas, niños y adolescentes en estos lugares. Y ¿le puedes dar a la que sigue? Pues como ya les comenté, depende de la CEGO, y recibe estas solicitudes de la condición de refugiado, y aparte es quien brinda la resolución. Aquí les puse mal el mapa, pero pues es el que está es la representación que está en el puente de Córdoba Américas, es el único que hace este tipo de trámites. Y la que sigue. Esta es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues esta pues únicamente se encarga como de promover instrumentos internacionales en materia de retorno asistido de personas mexicanas y extranjeras, y en ciertos casos pues de tramitar y resolver la expedición de visas, promover la suscripción de acuerdos bilaterales que regulen el flujo migratorio. O sea, está como que en un nivel pues más donde se dictan como que los lineamientos para qué es lo que sucede con las personas migrantes, no propiamente ya interacción. Y estas, ¿le das a la que sigue, por fin? Ya la que sigue. Sí, estas tres que les acabo de mencionar pues dependen justamente o concretamente de la Secretaría de Gobernación, pero luego pues ya vienen autoridades auxiliares que pues también son muchas, y también intervienen en muchos, mucho del proceso de las personas migrantes. Y pues la primera es la SECTUR, la Secretaría de Turismo, que bueno, nada más se encarga de brindar información oficial sobre trámites, requisitos migratorios, tanto para internarse en el país, para una estancia regular o para la salida. Y además en acciones interinstitucionales en materia migratoria que coadyuven en la implementación de programas que promuevan el turismo. La Fiscalía General de la República, que es la segunda autoridad auxiliar, pues esta interviene sobre todo a nivel federal, y su interacción también es en el nivel operativo de las autoridades,
y pues es en la formación y especialización de los agentes policíacos en materia de derechos humanos, orientación y asesoría para personas migrantes. Pues sí, proporcionar datos estadísticos sobre averiguaciones previas si es que se les solicita, también información sobre carpetas de investigación o procesos penales en donde sean víctimas del delito personas migrantes. Y además, pues, celebrar convenios de cooperación para la investigación y persecución donde sean víctimas del delito personas migrantes. Por ejemplo, pues una vez más traigo este ejemplo, pues ahora ha sido la Fiscalía General de la República en su representación aquí en Juárez quien ha estado haciéndose cargo de todo el proceso y la investigación del incendio en la estación migratoria. Y vamos a la siguiente. Para recordar que todos los estados cuentan con una fiscalía. ¿Ah? Todos los estados van a tener fiscalías general del estado, como por ejemplo en Chihuahua estamos con la Fiscalía General del Estado del estado de Chihuahua, más bien, que va a ser justo como lo dijo Sara, pues la institución encargada de verificar, analizar y poder dar resoluciones en dado caso de que haya comisiones de delitos en contra de personas migrantes, ¿no? O sea, también esas instancias van a ser las responsables de poder atender este tipo de casos. O sea, también la población migrante o la población de situación de migración va a poder acudir ante las fiscalías, ¿vale? Entonces es algo también como muy, muy importante mencionar. Ya, perdón, me voy a la siguiente. Sí, gracias. Bueno, y ahora viene ya la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que ya está ubicada aquí en un nivel local. Bueno, esta es a nivel estatal, pero a nivel local, pues también tiene sus representaciones, ¿no? Y pues esta tiene la obligación de recibir y atender las denuncias de las personas migrantes que fueron o que sean víctimas de algún delito, cualquier tipo de delito. Generalmente, pues los delitos más predominantes pues son robo, extorsión, secuestro, violencia sexual, pues sí, son como que los que más damos acompañamiento. Pero bueno, hay un sinfín, ¿no? Y cualquier tipo de delito, pues es el que se puede denunciar en estas instancias. Y aquí corresponde a la entidad, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, zona norte, y tiene varias ubicaciones. Una de estas ubicaciones, pues es la que está en el eje vial Juan Gabriel. Y esta es la Fiscalía General del Estado. Aquí pues se acompañan cualquier tipo de caso pues de cualquier tipo de delito. Y para delitos especializados en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, pues está la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres. Esta se encuentra en el Boulevard Zaragoza, en la colonia Salvarcar, y pues aquí, pues sobre todo, por ejemplo, se acompañan casos que tengan temas de desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, violencia física, pues cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y el que sigue, porfis. Bueno, el siguiente es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia dentro de sus sistemas estatales, no a nivel nacional, sino igual de manera ya local, pues se encarga de proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes, otorgar facilidades de estancia y garantías de protección, garantizando sobre todo el principio de la unidad familiar y además identificar a quienes requieran protección internacional. Y también se encarga de coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración, con organizaciones o personas defensoras de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y aquí en Juárez, pues este lugar o esta representación se encuentra en la calle Mariscal y calle Gardenias, en la colonia Bellavista. Y pues ya, porque sí. La siguiente autoridad auxiliar, pues es el Instituto Nacional de las Mujeres. Esto es a nivel nacional.
y pues a este pues le corresponde también crear acciones interinstitucionales con el Instituto Nacional de Migración para la prevención de la violencia contra las mujeres migrantes y pues acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante. Además, igual que las otras autoridades a nivel nacional, pues la capacitación en tema de igualdad a las autoridades migratorias y en temas de respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Y bueno, en el tema de a nivel local, o para los temas de violencia basada en género, ¿me puedes dar a la que sigue, porfis? A nivel local, pues se encuentra el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, y pues igual ¿no? se encarga de dar acompañamiento y atención psicológico y jurídico, igual en casos de violencia contra mujeres migrantes. Este se encuentra ubicado en la calle 16 de septiembre, en la colonia Partido Romero, y también está a nivel ya más local, aquí en el propio del municipio de Juárez, pues el Instituto Municipal de las Mujeres, que está en Francisco Villa, en la colonia Centro. Y le puedes dar a la siguiente, porfis. Y bueno, ya por último, de las autoridades auxiliares es el Consejo Estatal de Población, COESPO. Pues este es una entidad creada aquí a nivel estatal por el Consejo Estatal para la Protección y Atención a Migrantes. Y pues este se encarga de elaborar, promover, coordinar la ejecución y acciones específicas en materia de población. Este está ubicado en la calle Francisco Villa y Malecón, en la colonia Centro, y pues generalmente aquí es donde acuden las personas migrantes pues en caso de que necesiten algún tipo de asesoría, orientación, ayuda, apoyo legal, albergue, pues sí, no, hay un sinfín de necesidades que se pueden, sobre todo dan más bien como orientación, canalizaciones a otras instancias. Y pues este lugar se encarga de reunir representantes de los 3 órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la atención y refugio de las personas migrantes. Aquí también en este lugar se encuentra la oficina de representación de Comar, que les he comentado, que también es un lugar a donde se puede dirigir a las personas, sobre todo cuando tengan algún tipo de duda sobre su trámite de regularización en México, sobre por qué no se les otorgó, si hay algo que se pueda hacer. Y pues ya, al final hay otro videíto, nada más que a lo mejor tampoco se va a escuchar, pero igual se los puedo enviar. Pueden ponerle en compartir audio del sistema, quien esté proyectando el video. A ver. Abajo a la izquierda, al compartir, ahí se pone compartir audio. A ver, según yo ya lo hice, déjenme checar. Las personas que migran de sus países principalmente el anhelo de reunificar su familia, o escapar de la pobreza, o escapar de la pobreza, y cada vez más de la violencia social, de la violencia social. Está doble la producción. México es un país de origen y retorno migratorio. Cualquier persona migrante que cualquier persona. A ver, denme un segundo. No sé por qué está escuchando doble. ¿No tienes prendidos tus dos micrófonos? Goza de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, el derecho a la identidad. Se me hace que es porque tienes la computadora y el teléfono está reproduciendo el sonido que sale
de algún dispositivo a la discriminación, a la no discriminación, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la seguridad jurídica, a la educación, a una vida libre de violencia, a una vida libre de determinación del interés, a la determinación del interés superior de la niñez, al trato digno, entre otros. Al trato digno, el ingreso a nuestro país sin documentos migratorios no suspende igual si quieres no es tipificado como un delito, sino como una falta. Ahorita lo ponemos aquí. Creo que no. Sí, no te preocupes. Y bueno, ya nada más para finalizar, pues platicar. Ay, otra vez. Ya. Platicarles un poquito de, pues desde la oficina aquí de JRS en Juárez, pues acompañamos los trámites de regularización en México, cuando las personas así lo deseen, cuando quieran solicitar su refugio aquí, pues se les ayuda y se les da el acompañamiento durante todo el trámite, desde la solicitud, la presentación de la representación de la Comar en el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, comentarles pues que realmente es un trámite que es tardado, pues es un poquito a lo mejor pues tedioso para las personas porque lo que quieren pues es obtenerlo para poder trabajar, ¿no? Y mínimo, el trámite pues dura 3 meses, o sea, es lo mínimo que me a mí, como lo que me han autorizado el trámite, y lo máximo, pues, no sé, 1 año, igual más, ¿no? Entonces, pero igual, pues sí hay personas que sí desean estar algún tiempo por acá, y que si quieren hacer su regularización, entonces pues nosotras les podemos acompañar para hacer este trámite. Y también pues en el tema del acompañamiento en denuncias, en asesoría, pues también les podemos acompañar desde la asesoría para saber o identificar pues si es que quieren presentar alguna denuncia, claro, dependiendo siempre del tipo de delito que se trate. Hay algunos delitos que pueden llegar a ser pues un poquito riesgosos para las personas, sobre todo cuando se trata de secuestro o de extorsión. Pues muchas veces mejor tratamos de ver todas las posibilidades, ¿no? Y de primero lograr que las personas a quienes acompañamos tengan un lugar seguro, un espacio seguro antes de realizar una denuncia. Y pues eso, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Oye, Sara, a ver, quiero ver si ya se escucha bien. Lo probamos otra vez, a ver si, a ver. Migran de sus países de origen. Lo hacen principalmente porque tienen el anhelo de reunificar su familia o escapar de la pobreza, la desesperanza y cada vez más de la violencia social, incluida la familiar. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio. Cualquier persona migrante que se encuentre en México goza de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como son el derecho a la identidad. Sí, ¿se escucha? Sí. Ok. Muy bien. A la no discriminación, a la vida, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a la determinación del interés superior de la niñez, a la igualdad, al trato digno, entre otros. El ingreso a nuestro país sin documentos migratorios no suspende ningún derecho y no es tipificado como un delito, sino como una falta administrativa que amerita la necesidad temporal de acudir a una estación migratoria sin exceder los 60 días laborales. Y el Instituto Nacional de Migración es la única institución que puede solicitar la revisión de documentos migratorios y resolver la situación de las personas en contexto de migración. Los niños y adolescentes que viajan solos tienen derecho a una protección especial, al igual que mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad e indígenas. Ninguna persona es ilegal. Si quieres conocer más sobre los derechos humanos de las personas migrantes, puedes ingresar a nuestra página web cndh.org.mx en la pestaña de Programas de Atención en la sección de Atención a Personas Migrantes. Contra las violencias todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Bueno, pues ya con esto finalizamos la presentación y pues igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual después también pues ahí estaremos, ¿no? Pendientes de si hay alguna duda, alguna pregunta, si es que pues platican con alguien que necesite algún tipo de asesoría u orientación, pues con todo gusto. Sí. Yo voy a hablar porque no encuentro nunca la manita para hablar. Sí, qué interesante, los felicito a ustedes, jóvenes que saben mucho sobre de estos temas y sobre todas estas legislaciones que existen en nuestro país, pero que desgraciadamente a la realidad no se cumplen en lo máximo. Y el ejemplo lo tenemos, lo de sucedido la semana pasada o antepasada, terrible suceso, y el trato que se reciben a las personas, que se dan a las personas. En los grupos humanos que pasan por aquí, por Monterrey, he visto el abandono que le da el Estado, la autoridad a los migrantes. De veras es ofensivo de todos lados. Las personas que no tenemos ninguna conexión con el gobierno, somos las que prestamos ese tipo de ayuda en cobija, alimentación, protección, porque la autoridad pues como que no ve esas situaciones tan terribles. Y lo vemos desde Palacio Nacional, ¿verdad? Que no se da la atención debida a esas promesas que se dieron. Los felicito a ustedes por su trabajo y una muy bonita presentación. Muchas gracias, me dieron muchos tips para poder seguir investigando. Gracias. Muchas gracias, Coquito. Y nada más rápido comentar, pues sí, no, fue algo que a lo mejor tenía pensado comentarles, pero se me fue. Pues sí, precisamente todos estos derechos que les hemos presentado, pues es todo lo que está en la ley, es todo lo que debería de ser, pero que no es. Y pues al final de cuentas, pues aquí estamos para eso, ¿no? Para garantizar que se cumplan todos estos derechos para las personas migrantes en tránsito. Y Alfredo, ¿sí? Hola. Me gustaría, si es posible, tener sus contactos para en el momento que se requiera orientar a las personas que vamos a acompañar, pues remitirlos a ustedes, ¿verdad? Porque, bueno, empezando que no sabemos, al menos yo, de a quién voy a acompañar, dónde están, pero puede surgir que necesitan ayuda, como para decirle, pues, acá, allá. Sí, ya nos diste algunas tips, pero preferiría canalizarlos a ustedes que a las autoridades. Sí, claro que sí. Con mucho gusto se los podemos compartir. A lo mejor le puedo mandar el flyer a Elena de la oficina y para que ustedes lo tengan y en caso de que también ustedes necesiten reenviarlo a alguien, pues lo puedan hacer vía WhatsApp o también ya luego poderles dar algunos ya impresos. Gracias. Y yo también quiero una copia de las referencias. Sí, claro que sí. Como Alfredo, prefiero 1000 veces pasarle con los que realmente tienen corazón para servir que la autoridad. Y con todo el tema, Marilena, vi las ligas que nos mandaron, me impactaron. Pobres migrantes salen de violencia, economía, lo que quieres, y vienen llegando a situaciones peores. Y el pobre nada más quiere buscar una mejor vida. Ahí sí es donde podemos tener mucho impacto con los migrantes. Dios quiere que la autoridad no se enojen y nos meten en el bote y a ver qué más. No, sí, claro que sí, se los compartimos. Entonces, si me meten en el bote, le hablo a Sara para que me saque del bote. Sí, usted. ¿Mara? Sí, bueno, es una pregunta, pues, muy frustrante, la verdad. Yo quiero agradecer que nos comparten todo esto. Sin embargo, quiero preguntar, ¿por qué
a pesar de tener todas estas herramientas y a pesar de tener todas estas comunidades de apoyo, organizaciones, etcétera, se sigue pensando tan poco en respetar estos derechos, que además ya cambió la Constitución y ya se nos reconoce a todo mundo. Y lo digo no solo en México, sino en el Mediterráneo. O sea, ¿cómo es posible que sabiendo que todos tenemos derecho a la vida? Ahorita viene el muchacho, el amigo de Juan Pablo de los Scouts. Puedan ver que están ahogándose personas, seres humanos, y no se hace nada. Hay muchísimas notas de esto pues en toda la frontera norte que nosotros conocemos, donde las autoridades de migración, tanto de un país como de otro, están viendo cómo alguien se está ahogando y no prestan ayuda. Y eso implica hombres, mujeres, niños, y nada más se quedan viendo. Entonces, ¿dónde se puede también denunciar? Y bueno, porque hay miles de recomendaciones que se hacen a un país y eso pues nos pone en una postura evidentemente muy deshumanizada ante el mundo por las cosas que pasan, pero como que yo veo que aunque hay ciertas recomendaciones, pues no avanzamos con el tema. Y ahorita que les escuchaba, digo, ay, todos aquí son signos de esperanza. No quiero tampoco quedarme con la frustración, pero sí quería decirlo en este grupo tan hermoso que son signos de esperanza. Gracias, Mara. Bueno, pues sí, mire, lamentablemente hay mucha desinformación y pues mucha viene igual por parte de las autoridades, ¿no? Y ahorita se está creando ya como que un ambiente aquí que creo que ustedes lo han visto, pues en el que la xenofobia está alcanzando un nivel pues ya muy preocupante, y ya es como de manera generalizada pues el no respetar los derechos de las personas, el no entenderles, el no, pues incluso ni siquiera acercarse con alguien, ¿no? Y preguntarle, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu historia? Porque estoy segura que con una persona que platicaran, pues de verdad que les cambiaría toda la perspectiva pues de todo lo que han vivido y que todavía, a pesar de que salen de sus países, pues por alguna razón, pues todavía son constantemente violentados durante su tránsito aquí, por México. Y pues bueno, denunciar pues sí se puede hacer, pues como dice, allá hay muchísimas recomendaciones, pues sí, pero creo que el visibilizar esto y al final de cuentas decir, mira todo lo que hemos dicho, mira todo lo que hemos tratado de visibilizar y pues no se está haciendo nada, pues también es una forma pues de expresar nuestro sentir. Y también otra cosa que ahorita pues se me fue también comentarles, pues es que, por ejemplo, esto que les platicaba sobre la tardanza en los trámites de migratorios, que al final de cuentas yo hasta creo que puede llegar a ser a lo mejor con intención, ¿no? Para que las personas incluso se regresen, pero no, al final de cuentas lo único que hacen pues es que por ser tan tardados, las personas migrantes recurran a otros tipos de vías como la entrada irregular a Estados Unidos, que en realidad pues los ponen muchísimo riesgo. O en estar aquí en su estancia aquí en las fronteras, que también es un riesgo latente, ¿no? Y pues eso, no sé si le contesté un poquito su pregunta. A mí también me gustaría como abonar, si me lo permite Elena. Yo creo que la pregunta frustrante que comentas, Mara, híjole, pues es que yo creo que todas nos lo hemos hecho. Inclusive yo creo que Elena, Sara, yo que trabajamos como todo el tiempo con la población migrante, en situación de inmigración, etcétera, nos lo seguimos preguntando, ¿no? O sea, ¿qué pasa por nuestras cabezas o qué pasa por los procesos de las personas para no ayudar, para no respetar, para no discriminar, para no segregar, etcétera, a las personas en situación de migración o las personas migrantes? Yo creo que responde como muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo, y ahorita estaban
estaba recordando yo uno de los primeros comentarios que vi en esta sesión. El por qué si admitimos a muchas personas migrantes que son famosas, que son adineradas, que vienen y gastan el dinero en México, que incluso por qué admitimos en Ciudad de México está un proceso de gentrificación muy fuerte, ¿no? En diversas colonias de la ciudad por personas de otras nacionalidades y las aceptamos y las incluimos y las respetamos y todo. ¿Y por qué hay otros procesos en los que hay personas migrantes que también están como en esas mismas condiciones, pero que simplemente las agregamos y no las respetamos? Yo sí creo que hay muchos factores sociales, históricos, culturales, económicos inmiscuidos en este tipo de situaciones por las cuales las personas generamos diferentes tipos de comunicación, vinculación y de pues de retroalimentación entre otras, ¿no? O sea, incluso en la afectividad, perdón, que vamos teniendo con otras. Claro que estos, y que también responden a diversos sistemas que también nos conllevan a ser de determinada forma. No lo vamos a acabar muy posiblemente en estos años venideros, en 2 años, en 5 años, en 10 años, ¿no? Porque son procesos históricos que se han desarrollado por décadas y por siglos. Pero yo creo que, y también voy a respetar un comentario tuyo, Mara. Bueno, ya te estoy tuteando, una disculpa, pero voy a respetar un comentario, que es, y que yo también lo digo en otros talleres que doy, es que hay que ser agentes de cambio, ¿no? El que una simple persona se sensibilice, y eso es algo que también que creo que pasa con muchas instituciones públicas. Hay muchas personas, incluso si me voy a ir mucho atrás, pero en el apartheid, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, muchas personas que estaban con el frente nazi decían que ellos ni siquiera sabían, hay muchas personas que decían que ni siquiera sabían qué pasaba con las personas judías, que ni siquiera conocían qué pasaba con las personas judías en los campos de concentración. Otras que sí sabían, pero que decían que simplemente estaban siguiendo órdenes, ¿no? Entonces creo que la falta de sensibilización, la falta de conocimiento, como le decía también Sara, de los contextos de las personas, de las vivencias, que ni siquiera nunca se han preguntado, ¿estoy haciendo lo correcto? Nos conlleva a hacer lo que pasa, ¿no? A ver a personas que están en el borde de aquí de Ciudad Juárez muriéndose, ¿no? A ver a personas en otros contextos de la ciudad, en situación de calle, que ni siquiera podemos ayudarles a brindarles una simple comida, ¿no? A sumarnos a otro tipo de xenofobia institucionalizada, como es la que está imperando en Ciudad Juárez con el municipio, que está diciendo que ya se le acabó la paciencia y que ya no va a ayudar a personas migrantes, ¿no? Y que se suma mucha población de Ciudad Juárez diciendo, sí, claro, ya no los queremos aquí y que se larguen, ¿no? Porque así han sido los comentarios. Creo que en estos, y voy a retomar lo de los agentes de cambio, creo que al proceso de ser agentes de cambio, creo que al momento en el que nosotros estamos aquí, ¿no? Con esos procesos de voluntariado, independientemente de lo que hagamos el resto del día, es un verdadero cambio y es un verdadero pasito, que puede ser algo a lo mejor que se puede pensar como algo muy chiquito, pero que para mí se me hace increíblemente grande para cambiar realidades socioculturales como el tema de la migración. Eso por un lado. La otra pregunta era, y perdón que fui muy extenso, pero creo que es un punto importante. Pero el segundo lado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos denunciar? Pues sí, como yo creo que lo que ya hemos evidenciado en este proceso de esta sesión, pues claro que si hay comisiones de delitos, pues vayamos a la fiscalía. Claro que si hay procesos de vulneraciones a derechos humanos, claro que vamos a la CNDH, ¿no? Cuando hay personas públicas involucradas. Si hay procesos de discriminación, pues vamos al CONAPRED, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Que también hay faltas administrativas, pues también nos vamos a los órganos internos de control de cada una de las instancias públicas, ¿no? Porque también podemos hacer eso. Y si no funciona nada del aparato mexicano, del aparato jurídico mexicano, pues también nos vamos a las instancias internacionales. Obviamente siempre agotando lo de lo nacional, ¿no? Y nos vamos al sistema interamericano y también hacemos un litigio estratégico, que bueno, eso ya es como más pensar a futuro, ¿no? Y un proceso también, ojo ahí, muy desgastante y muy largo, porque también para acudir a esas instancias es un proceso muy, muy largo. Y cuando te niegan todo aquí en el proceso interno, ¿no? Pero
pues eso, creo que esa sería mi respuesta. No sé si doy un poquito de esperanza, a veces parece ser incluso más fatalista, pero pues también aquí, como lo dijeron hace rato, ¿no? Pues también estamos nosotras, ¿no? Que también podemos ayudar, que también podemos llevar como estos casos, que también podemos acompañar, que también podemos tratar de proteger estos derechos humanos, que se hagan efectivos. Y pues nada, ya le dejo la palabra a Elena porque me estoy yendo mucho, pero ya, gracias. ¿Ibas a decir algo, Sara? No, ya. Ok. Bueno, quería complementar. Muchas gracias por las preguntas, por las respuestas, por la presentación también. Yo quisiera abordar dos cosas. La primera, un poco en el sentido de lo que decía Mara. Creo que uno, como bien lo dijo Iván, son estas barreras mentales que tenemos que nos hacen pensar que unas personas son mejores que otras por su nacionalidad, por su origen étnico, por su clase social, por su condición de género, por cualquier cosa que nos podamos inventar, y que creo que tiene que ver mucho también con el manejo de nuestros egos, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de estar pensando que unos somos mejores que otros y tener una serie de tratos o tratar de justificar los tratos crueles y degradantes que se tienen hacia otros, ¿no? Por otra parte, creo que también el tema del valor que le hemos dado al dinero y de qué manera conseguimos dinero y qué tan importante, qué tan dispuestas y dispuestos estamos de vender nuestra dignidad, nuestra vida por dinero. Y no lo digo por las personas migrantes, sino por los traficantes de migrantes, ¿no? Y por los gobiernos y los estados, porque finalmente también si no fuera tan caro tener una visa, si los estados no hicieran tanto dinero por tener toda una industria de guerra para controlar la migración, entonces no habría fronteras y no habría tampoco estas desigualdades entre países. Entonces, ¿a qué costo estamos haciendo dinero, no? Una cosa que yo por ahí veía en el caso del INM y la estación migratoria de acá, bueno, en general el INM, también es la corrupción, ¿no? Los agentes del INM hacen dinero a través de la corrupción, los agentes policiales de detener de manera arbitraria a las personas migrantes. Esa necesidad de estar acumulando para comprar cosas que quién sabe si realmente necesitamos, pero que nos han dicho que las necesitamos para poder ser felices, es creo que otra de las cosas que creo que ha estado degradando a las sociedades, ¿no? Cuando hacemos dinero a costa de que otros no tengan ni lo indispensable, ¿no? Y por otra parte también es el tema del poder, ¿no? El poder en general en las naciones, pero también entre los individuos. Cuando yo veo los tratos tan crueles que dan algunos agentes del INM a algunas de las personas, que es totalmente injustificado, innecesario, indignante, ¿no? Y que solamente es para poder demostrar la autoridad y el poder, ¿no? O el trato también que otros ciudadanos dan a las personas migrantes solo por demostrar como poder del yo sí soy, tú no eres. O sea, es una cosa de locos. Y creo que en ese sentido, y por eso a mí me llena de esperanza que todas estén acá, creo que la espiritualidad ignaciana nos permite un poco ordenar, ¿no? Esos problemas que tenemos con el ego, que tenemos con el poder, con los afectos, con base en qué estamos tomando nuestras decisiones, a qué le estamos dando vida en cada una de nuestras decisiones. Y creo que en ese sentido, pues creo que este voluntariado y también el escuchar esa realidad nos puede dar herramientas para tirar nuestras barreras internas, ¿no? Las barreras que tenemos y nuestras propias fronteras, porque yo creo que todos estamos llenos de fronteras internas que nos permiten, que nos desintegran y que nos hacen no tener una vida plena, ¿no? Y bueno, pues eso ha sumado a muchas otras condicionantes. Voy a darle la palabra a Mara y antes de cerrar, ya cerraríamos con la participación de Mara y no sé si alguien más quisiera cerrar. Me gustaría también comentarles que un poco el propósito de
tiene dos propósitos. Uno, que ustedes tengan herramientas para poder ayudar al acompañamiento y también que se vayan reconociendo también como defensores de derechos humanos, porque finalmente si uno cree en los derechos humanos y va promoviendo esos derechos humanos, se convierte en automático en defensor de los derechos humanos, y que tengan estas herramientas para irse mirando a sí mismas también a lo mejor como defensoras y defensores si es que así lo quieren. Y por otra también que vayan conociendo a lo largo de las siguientes sesiones, van a estar conociendo al equipo que hace parte del JRS en Ciudad Juárez, para que sepan cuáles son los servicios que vamos prestando dentro de la oficina. Y también hay una opción para quien así lo decida. Si alguien no quiere o por alguna razón, por un tema de tiempo o algo, prestar servicio en algún albergue directamente con las personas migrantes, también puede ser voluntaria o voluntario dentro de alguna de las áreas que tenemos dentro del JRS, ¿no? Dentro del área legal, dentro del área psicosocial o incluso también desde el área de reconciliación y vinculación, también donde pueden prestar el servicio directamente a las personas en migración, pero no estar adscritos a un albergue, sino a la propia organización. Pero bueno, eso lo vamos viendo más hacia adelante. Y bueno, para eso también sirve un poco que mis compañeras y compañeros den estas pláticas para que nos vayan conociendo y vayan conociendo nuestro trabajo. Y les mando también la copia de la sesión, la grabación. Mara, te dejo la palabra y contigo cerramos si es que alguien no quiere decir algo más. Bueno, solo quiero agradecerles a todos los que están aquí, no solo quienes hicieron la presentación, sino todos. Y me quiero ir compartiendo una anécdota muy chiquita de hace algunos años cuando en Saltillo todavía los policías se creían con el derecho de detener migrantes. Yo trabajo en una universidad privada y hacemos una cena pascual cerca de la Semana Santa y nosotros invitamos personas de diferentes situaciones de exclusión a esa cena pascual. Y en ese año invitamos de la Casa del Migrante y dijimos, ¿por qué no? Vamos a invitar policías también. Nunca nos imaginamos, y por eso quiero cerrar con esto, que el espíritu hace maravillas. A veces me sorprende tantísimo. En la misma mesa donde estaba el migrante, estaba uno de los policías y de pronto al final en el cierre dice, quiero agradecer la cena, quiero pero lo más que quiero agradecer es que me pude sentar a la mesa con la persona que más daño me ha hecho en Saltillo. Y dijo, tú, compañero policía, si no me recuerdas, me levantaste tal fecha, me hiciste daño, lo dijo delante de todos y todos nos quedamos mudos. Y seguramente el policía empezó a recordar por la descripción que hizo, le quitó la chaqueta, la ropa, le quitó todas sus pertenencias y obviamente lo maltrató. Y el policía empezó a llorar. Empezó a llorar de una forma tan desgarradora por lo que había vivido en la cena. Él no había reconocido al migrante porque nunca lo vio. Nunca, siendo policía y agrediéndolo, pudo mirarle como un ser humano hasta ese día. Ese día y en adelante, el policía hizo una promesa de nunca más hacer daño. Y por eso lo quiero compartir aquí, porque a veces en estas situaciones que se ofrecen en la vida cotidiana, alguien puede cambiar la situación del agresor solo por tomar conciencia. Y por eso digo que estoy de acuerdo en lo que ustedes comentan. El Espíritu Santo actúa y actúa de maneras impresionantes en unos y en otros. Y quiero dar las gracias por eso. Con eso cierro. Muchas gracias por esta historia tan poderosa y fuerte. Creo que me deja llena de esperanza y muy conmovida. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos también por esta noche, por esta sesión. Y pues nos estamos encontrando la siguiente a la misma hora en este mismo canal también. Quienes hayan tenido problemas para conectarse, espero que lo podamos ver en la semana. Les vamos apoyando para ello, ¿sale? Pues les mando un beso, un abrazo grande, cuídense mucho, que tengan buena noche.
Muchas gracias a todas y a todos por estar. Gracias a todos. Muchas Gracias. Excelente Muchas presentación. gracias a todos. Hasta luego. Muy interesante. Saludos. Gracias. Bye. Hasta Dios luego. los bendiga. Bye. Gracias, María Elena, Sara. Gracias. Un beso, Yadi. Saludos. Eso, bye. Adiós, Fide.